El No Capitán hay Andino. música, pongan la música. No, sí hay Ya o no hay. tenemos música. Eso. Saludos al Capitán Mauro Andino, por favor. Muy bien, muchachos, muy bien, muy bien. ¿Cómo estamos? Ahí está el Capitán Andino. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Mira, excelente, excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Le han quitado como unos 10 años de encima, por cierto. Ha pasado por la aspiradora esa imagen. Pero estamos bien, estamos bien. ¿Cómo estamos, Mauro? Buenos días. Qué gusto, queridos amigos. Gracias por la invitación. Contentísimo de estar aquí con ustedes. Esa pizarra pasará a la historia por lo que veo, ¿eh? Así que estaba viendo con mucha atención todo el organigrama de las irregularidades que se han estado gestando ahí en el IES. Sí, no, y el pana la semana pasada estaba bravito, pues, hablando de narcotraficantes, delincuentes, pasquines, y ayer ya tuvo que Bajar silbando bajito, los decibeles. decía Piquito Hidalgo. Mauro, a ver, antes que nada, y perdón que vaya a lo personal, ¿cómo toma Mauro Andino lo ocurrido en esta campaña? Todo el mundo celebra, todo el mundo destaca la participación que tuviste durante esta campaña, junto con Mónica Luzárraga, junto con Verónica Silva, con Pacha Terán, y con tantas voces que estuvieron ahí en los medios, peleándola, en redes sociales. ¿Cómo lo tomas de manera personal los resultados del domingo? Muy contento, la verdad. Me llenó de alegría ver el despertar del pueblo ecuatoriano, un no rotundo. Y creo que este triunfo es de ellos, de la gente, del pueblo humilde de a pie. Creo que este es el triunfo de los pacientes con problemas renales abandonados por el Estado. El triunfo del no es la victoria de los 4 niños de las Malvinas, de su memoria, de sus padres, de los familiares de las víctimas. El triunfo del no es el grito ensordecedor de Imbabura, de Otavalo, de la memoria de Efraín Fuérez. El triunfo del no es el grito desesperado de los familiares de las víctimas que mueren producto de la ola de criminalidad en nuestro país. Es decir, es el triunfo de aquellos que sufren el abandono y el olvido del Estado, de un gobierno indolente además, que pretendía feriarse 240 millones de dólares en 3 elecciones consecutivas para llegar a una constitución y que le pedía al pueblo que firme un cheque en blanco, más o menos como, dame la clave de tu celular y luego te aviso para qué quiero y qué voy a hacer con la información de tu celular. Y así no se puede, pues, intentar construir seriamente una nueva constitución. Creo que al final del día, las causas de la derrota de Noboa son muchas, son varias, ya las estaremos analizando con ustedes, pero contento para cerrar con lo del inicio, contento a título personal, muy agradecido, con profunda humildad, con mucha sencillez, con el cariño de la gente, con lo que han escrito en redes sociales, con lo que han publicado. Me he reído muchísimo también con una serie de videos y de memes, que el arma letal ha sido mi peinado, o que es lo último que iban a ver antes de ser arrastrados en un debate. Lo he subido a mis redes también yo. Por ahí Más quiero felicitarte por adoptar a Santiago Begdad como hijo, ¿no? Eso es algo tremendo. No creí que iba a pasar. Entonces es tremendo. O sea, a ver, digamos, si resumimos esta campaña. Le han puesto cervezas ahí. Es buenísimo ese video, aparte, es muy bueno. Y le han puesto cervezas ahí. Es muy bueno. El mejor, lo subí a todas mis redes, de verdad. Pero esa viralización yo creo que ayudó bastante. Porque aparte, digamos, tenía todo, ese video como tal, tenía todo el contexto como para comprenderse las diferencias entre posturas y aparte el estilo de comunicación de ambas campañas. Mientras que tu campaña por el no estaba centrada en los argumentos reales, tangibles de por qué había un no. Los argumentos del otro lado eran no y eran sí porque sí. O sea, no había una construcción real de lo que iba a significar un nuevo proceso constituyente, ni la plata que iba a costar, ni nada de eso.
Entonces, creo que eso también es un factor. El hecho de que en la pedagogía los argumentos por el no eran, mira, todo lo que va a pasar si es que gana el sí es costoso en muchos aspectos, no solo económico, sino en lo social. Y creo que eso también ayudó. Totalmente, completamente. O sea, yo creo que si algo me alegra, y esta es una de las causas por las cuales vence el no, si algo me alegra en lo personal es que hubo una especie de retorno de lo político, de la política real. Es decir, la política, la sustancia, los contenidos, las ideas, el debate, las causas se impusieron a la banalidad, a la superficialidad de la comunicación a la que nos acostumbra el régimen. Casi, casi que en este país ya querían que los conceptos, que los argumentos desaparezcan, porque intentaron posicionarnos la idea de que supuestamente solo lo líquido valía, de que solo lo rápido funcionaba. No quería mensajes largos. Exactamente, y que la política solo era estética, y que la política solo era imágenes bonitas, y que la política solo era rostros bonitos. Y creo que logramos demostrar que si bien utilizamos las redes sociales, porque no es que estoy diciendo que no hay que utilizar las redes sociales, pero hay que saber utilizarlas. Y si le damos contenido político a las redes sociales, si somos pedagógicos, si somos lo suficientemente sensibles para transmitir esos contenidos y explicarlos, aterrizarlos ante la ciudadanía, creo que se puede hacer política y se puede vencer y se puede derrotar. Y del otro lado, claro, tú tenías una política líquida, obscena, soberbia. Creo que el hecho más emblemático es cuando Daniel Noboa sale de sufragar y se sube a su Porsche celeste. O sea, eso fue insultante a todas luces. Les juro que yo en ese momento yo sí estaba profundamente indignado y yo decía, es que tenemos que ganar con el no, porque no puede ser posible que en un país con tales niveles de desigualdad, de pobreza, de exclusión, tengamos un presidente que sin ruborizarse sale y se sube a su Porsche celeste y se sube. O sea, esta lógica de lo aspiracional debe tener un límite. Porque yo me imagino que él hizo aquello por eso, ¿verdad? Porque quería proyectar Claro, lo esta hizo. imagen de que Su objetivo yo creo que era también un poco recrear esa famosa foto de su padre con su mamá. eh, pero la cosa es que él está tan alienado que no comprende ni entiende las necesidades de la gente y cómo puede ser eso tomado. Él piensa que todos queremos ser como él. Hermano, yo cuando a veces de pronto me voy a pegar un plato a la carta, yo nunca subo foto, pues ni del plato a la carta, poco más, me da hasta recelo a veces, máximo de un tigrillo, así, porque yo creo que uno puede herir muchas sensibilidades, puede herir Puesto. muchas susceptibilidades por la situación del país, por cómo la estamos pasando, me explico, y que tengamos un presidente que se suba al Porsche y en medio de todo lo que se está viviendo, a mí sí me pareció insultante, me pareció obsceno ante la gente. Y creo que, volviendo a lo de antes, venció la política, la sustancia, el debate, y eso a mí me alegra muchísimo. Del otro lado tenías un discurso del miedo, que es a lo que han recurrido siempre, que la constitución castrochavista, que la constitución comunista, que la constitución socialista, y como yo les dije Mauro, en varios debates. te quiero añadir algo. A ver, ahora post-mortem de la elección, las voces que defienden al gobierno dicen, ganó el no por la desinformación, porque tenían voceros que hablaban sobre temas que no estaban incluidos en la consulta popular como tal. Dice, por ejemplo, hablaban de la gratuidad de la educación superior, eso no se preguntaba en la consulta popular. Hablaban sobre el tema de los décimos, eso no se preguntaba en la consulta popular. ¿Cómo responder a todo eso? Que son cínicos y son malos perdedores, que no saben perder. Y en política hay que tener honor e hidalguía cuando se gana, pero también cuando se pierde. Decir que nosotros hemos desinformado es ratificar lo que siempre hemos dicho, que son mentirosos, porque
Ellos se encargaron de alimentar los miedos en contra de la gente. ¿Cómo no se va a asustar la gente si el propio presidente de la República sale y dice que los jubilados y afiliados al IES van a dejar de recibir salud y que serán trasladados al Ministerio de Salud Pública? Pero si él lo dijo y lo ratificó varias veces, y luego para rematar, dijo que también militares y policías se sumarían a eso, algo que es impensable en cualquier otro momento de nuestra historia. Te hablo como hijo de mujer policía, que en paz descanse. Si algo los policías y los militares valoran y cuidan y defienden, es el hecho de tener su propio sistema de seguridad social. No estoy diciendo ni que sea lo correcto, ni que sea justo, eso es otra discusión. Pero haberlo dicho así de forma tan abrupta, como si nada pasaba. Tan ligera, ¿no? Tan ligera también, porque exacto, dijo, sí. Hasta decía, bueno, este man está tan confiado en que va a ganar, o para que diga semejante tontería, ¿en qué momento? La propia ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, sale y dice que insistirán con el contrato por horas. Es decir, ¿cómo no se van a asustar los trabajadores que ya rechazaron? Más del 65% de ecuatorianos le dijeron no al contrato por horas. Y la misma ministra deja en el aire el tema de los décimos cuando dice, y poco más siéntanse agradecidos porque aquí es el único país donde se pagan décimos. Un país que paga décimos, una cosa. O sea, entonces, que ha habido desinformación, ellos mismos se encargaron de decir todo eso. Cuando debatí con un asambleísta de ADN, dijo que no vino la delegada norteamericana a poner bases militares extranjeras, sino solo una oficina de migración. Una oficina de migración. Pasaron 2 días y otro asambleísta de ADN le contradijo y dijo que no, que ella se había equivocado y que sí van a poner una base militar extranjera norteamericana aquí en el Ecuador. Entonces, fíjense en ustedes cómo existieron una serie de contradicciones. Ellos nunca tuvieron un discurso homogéneo y nunca recurrieron a argumentos, que la constitución es castrochavista, que es comunista, que es una constitución socialista, que es una constitución prodelincuencial. Y cuando se les enfrentaba y se les decía que citen el artículo que supuestamente favorece a los delincuentes, no sabían responder, o en otros casos te mutilaban los artículos para ellos sí desinformar. Utilizaban de forma perversa el artículo 35 de la Constitución, utilizaban de forma perversa, mutilando el artículo 77, numeral 1 sobre la prisión preventiva. Ellos eran los que desinformaban y los que alimentaron los miedos y la incertidumbre en los ecuatorianos cuando ya se advertía que iban detrás de recortar los derechos de la gente en una potencial constitución. Claro. Ahora, Mauro, ¿cómo tomas la respuesta del gobierno, la respuesta política del gobierno tras la derrota? A ver, lo primero fue que Noboa se fue. Se ha ido a Estados Unidos a una visita que nadie sabe qué está haciendo. Yo supongo que va a estar haciendo, pero no hay nada oficial. Supongo que va a estar buscando un nuevo show con la deportación de Serrano, quizás con que lo expulsen a Jordán de Estados Unidos, quizás lo de Polit, pero algo está buscando porque necesita bastante humo a nivel nacional, necesita un incendio forestal, necesita realmente después de lo que pasó este domingo. Pero a la par se da una serie de cambios en el gabinete. Cambios entre comillas, porque hay unos que solamente son movimientos de fichas, pero sí hay el ingreso de personajes con un perfil que parecería que están comprobando una teoría, ¿no? La entrada de Rosero al Ministerio de Gobierno, nada más y nada menos, y el ingreso de Galo Lara a la gobernación de Los Ríos, ¿no? Personajes que, si uno esperaba unidad o diálogo después de lo del domingo, con este tipo de personaje, muy difícil que eso se dé, ¿no? Acabas de dar en el clavo. Empiezo por esta última parte y luego retomo lo del viaje a Estados Unidos. Empiezo por lo último que mencionas. Cuando tú ves a Álvaro Rosero de Radio Exa Democracia como ministro de gobierno, entonces tú dices, el presidente Noboa no entendió nada, pues, porque está reclutando a uno de los altoparlantes más radicales de este país, a uno de los altoparlantes más duros
en contra de cualquier posición política de centro izquierda, de izquierda, a un anticorreísta pero furibundo, a un personaje anti-movimiento indígena, anti-Conalle, furibundo, a alguien que convirtió su programa de Radio Democracia en una tribuna abierta, única y exclusivamente para el oficialismo, para la gente de Daniel Noboa, y que en su momento también fue alto parlante de Guillermo Lasso. Entonces tú ahí dices, el ministro de gobierno, que tiene que ser el ministro de la política, que tiene que gestionar la política, que tiene que procesar los conflictos, que tiene que conversar con los distintos actores sociales para atemperar las aguas, para reducir las discrepancias, no lo va a hacer. Más bien va a radicalizar probablemente su posición, y eso significa que el gobierno no ha escuchado ni escuchará nada. Y luego, pues lo de Galo Lara me parece que es el reflejo igual de esa dinámica, De ahí sobre los demás cambios, creo que es una suerte de reciclaje, una suerte de canje. Tú estabas en este ministerio, te pasas al de acá y viceversa. Y creo que demuestra algo que ya es preocupante, pues luego de 2 años de gobierno, no tiene gente. Y por eso es que tiene que recurrir a los mismos cuadros. Es algo que se percibía desde el principio igual, ¿no? A ver, ¿te acuerdas que cuando recién llegó se tardó meses en tener un gabinete completo? Sí, efectivamente. Era por lo mismo, ya desde ahí se percibía que como que no tiene mucha gente para poner. Y luego, bueno, también le sirvió de excusa esto de reducir los ministerios como para completar eso, pero históricamente este gobierno no ha tenido gente. No tiene muchos cuadros. Sí. No tiene cuadros. Y ahí 2 hipótesis. La primera, o definitivamente nadie le acepta ingresar a su gobierno, es decir, gente de fuera de su círculo cercano, y si no le aceptan es porque no ven en él un buen presidente, no ven en él un líder capaz de conducir y de gestionar lo público, y por eso nadie quiere comprometerse con su gobierno, me refiero a gente de afuera. O lo otro, él está tan ensimismado en su propia soberbia y vanidad que quiere mantenerse con los propios actores que le han acompañado desde un inicio y se cierra aún más hacia ese círculo. Entonces ahí hay cualquiera de esas 2 opciones. Lo otro sobre el viaje a Estados Unidos que también quería mencionar, yo me imagino que fue a explicar el por qué perdió su consulta popular. Yo creo que fue a explicar a la gente del FMI, a la gente del gobierno norteamericano, y lo que decía Omar, creo que fue a tratar de conseguir algún trofeo político que le permita generar humo, generar desconcierto y tratar de desviar la atención ante la catastrófica derrota de la cual fue objeto el día domingo. Ahora, Mauro, volviendo al tema de las elecciones de los nuevos ministros y gobernadores, es claro y notorio que el gobierno apuesta a la confrontación, a radicalizar la confrontación con el correísmo para volver a capturar y embelezar a ese anticorreísmo que le dijo no el domingo. Puede ser que eso tenga réditos políticos a corto plazo, pero el país se va para el carajo más si seguimos manejando el gobierno de esa manera, ¿no? Absolutamente, porque Noboa lo que buscó, por ejemplo, con el tema de Jorge Glass y llevarlo a esta cárcel que apenas tiene una construcción del 30%, precisamente era agitar ese anticorreísmo más recalcitrante, ese anticorreísmo más furioso. Y también, por supuesto, lo que buscó fue provocar que el correísmo se involucre de frente en la campaña para que la contienda electoral se defina como si el sí era votar en contra del correísmo y el votar no era estar a favor del correísmo. Creo que esa fue la lectura política del gobierno al ejecutar esta acción, y sería bueno si es que existiría investigación social al respecto, pero yo sospecho que incluso eso le salió mal, porque incluso gente
que no le quiere a Jorge Glass o gente que cree que está bien condenado, creo que incluso muchas de esas personas dijeron, o sea, ya, pues eso es excesivo, o sea, ya aguanta, O sea, ya está caído. Yo no me voy a olvidar de la editorial de Carlos Vera, Mauro. La editorial de Carlos Vera, la editorial de Carlos Vera post elección, él menciona esto. Él dice, uno de los errores del gobierno fue el exceso con los presos. Entonces, si alguien que ha sido oficialista los últimos 8 años te dice eso, alguien que ha abogado por la destrucción de cualquier cosa que se perciba correísta, entonces se nota que estás haciendo las cosas mal. Sí, sí, porque yo creo que mucha gente dijo, o sea, bájale un chance, pana, o sea, sí, todo bien, está condenado, hay sentencias en contra de él, pero tampoco lo humilles, o sea, tampoco lo tortures psicológicamente de esa forma, o sea, no lo patees en el suelo. Y generalmente la gente tiene a sensibilizarse cuando tienen ese tipo de imágenes enfrente. Entonces, creo también que al final del día, la represión profunda en contra de Imbabura y en contra del pueblo de Otavalo también le termina pasando una factura. Creo que esas imágenes dolorosísimas del asesinato de Efraín Fuérez y de otros manifestantes más, no solo que quedarán para la historia, sino que fueron ejes que movilizaron políticamente a muchos electores en contra precisamente de la represión brutal por parte de los aparatos de la fuerza pública del Estado. Y queda desmontado esa demonización que se pretendió en contra del movimiento indígena, de terroristas, de violentos, porque en Imbabura y en Otavalo el no es apabullante. Y creo que eso también refleja la desconexión del régimen con la realidad social y con lo que pasó en esas provincias. Mauro, y finalmente, ¿qué queda? Después de esto, el otro día conversábamos con Verónica Silva, ¿no? Dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos para capitalizar el no? Porque no puede quedar como una anécdota o como un recuerdo feliz que ganó el no un 16 de noviembre de 2025. Tiene que ser el inicio de algo o tiene que ser el puntapié de algo. Sí. ¿Qué es ese algo que tiene que nacer, Mauro? Yo sí creo que hay que insistir en la unidad de las organizaciones sociales y políticas del centro hacia la izquierda. Es absurdo que si Noboa pierde en esta consulta popular de manera catastrófica, desde los sectores populares y desde las izquierdas no busquemos más bien unirnos. Yo creo que hoy es el momento porque se abre un nicho, una ventana de oportunidad enorme para que desde el centro hacia la izquierda intentemos unirnos. Construir, si tú quieres, una especie de frente amplio donde estén incorporados varios representantes de las distintas organizaciones políticas, reconociendo, por supuesto, el músculo político mayor, menor que cada uno tiene, pero creo que es el momento de construir eso, no de alejarse, pues, no de dividir, no de pelearse. Hoy es el momento, más bien, de generar y de tender esos puentes de unidad para poder enfrentar a un gobierno que, vistos los cambios en su gabinete y visto el comportamiento de Noboa de no dar la cara, lo cual me parece impresentable, de irse a Estados Unidos, de ni siquiera dar una declaración pública, lo cual es faltarle el respeto a ese más de 60% de ecuatorianos, incluso al 40% de gente que dijo sí, porque al final del día significa que confían en él. Pero bueno, yo creo que se van a radicalizar en el gobierno, van a tomar posiciones todavía más autoritarias y del otro lado tendremos que estar preparados y unidos para hacer frente a lo que se vendrá. Creo que eso es muy necesario. Pero hay que estar muy atento, ¿no? Porque ahora ya veo por el discurso de los chicos con Paul, ¿no? Este resultado es la señal de que puede haber una izquierda más allá del correísmo, que se aleje del correísmo. El discurso de la tercera vía, que me parece muy curioso, porque generalmente cuando se habla de la tercera vía, dice, bueno, esto prueba que hay una tercera vía, pero siempre se la menciona diciendo, es como una tercera vía anticorreísta, si se quiere. Es raro el discurso que hay de la tercera vía. Sí, por ahí vi un tuit que decía, ¿cómo era?
si la tercera vía es anticorreísta, no es tercera vía. No, pues claro, eso sería, es un poco extraño, entonces creo que eso Es la repetición de la otra vía que está en el poder. Exacto. Pero entonces, ahora, a ver, dentro del correísmo hay una frase que dice, no hay correísmo sin Correa. Pero yo creo que también a pensar a un frente de centro izquierda sin el correísmo no tendría mucho sentido tampoco, Mauro. Exacto. No, a ver, ojo, por eso yo te decía. No sin correísmo, pero no solo correísmo. Exacto, son dos cosas distintas. Que esa es la cuestión. Exactamente. El domingo quedó claro que hay puntos en común. Claro que sí. Que hay puntos en común. Entre todos, hay más puntos en común que diferencias, créeme. El resultado del domingo es una encuesta que te dice, mira, entre los votantes se pusieron de acuerdo en 4 temas específicos. Partan desde ahí. No que sí, que no, que esto, que mira, me miraste mal esa vez y ya por eso no quiero hablar contigo. La cuestión es ahora, ¿cómo comienzas a construir esa unidad, Mauro? Es decir, Verónica Silva planteaba que ya esta semana tenía que haber una especie de llamada y haber un primer acercamiento entre todos. ¿Tú qué propones? ¿Por dónde debe irse? Primero déjame reafirmar lo que yo dije hace un momento, una especie de frente amplio, y eso implica que estén todos los involucrados. Y por eso yo decía, reconociendo la legitimidad, el músculo político de cada uno de los actores. La Revolución Ciudadana es la estructura política más importante de este país, sin duda alguna. Un voto significativo del no está ahí reflejado, pero no solo es de ese voto de la Revolución Ciudadana. Ahí también está reflejado un voto muy significativo de gente que no es ni correísta, que no es ni novoísta y que más bien, digamos, tiene una posición más neutral y que terminó votando no porque precisamente critique el autoritarismo de Noboa o porque la propuesta de constituyente le generaba incertidumbre o porque sentía que sus derechos se ven amenazados. Esa gente tiene que ser incorporada en este Frente Amplio. Pero también hubo vocerías muy potentes. Verónica Silva, Pacha Terán, Mónica Luzarraga, Pablo Rodríguez desde Estados Unidos, Pablito Centralino. Es decir, hubo gente que sin que necesariamente tenga una estructura partidaria grande detrás, su vocería fue tan potente que coadyuvó a que mucha gente se suba a la posición del no. Entonces, creo que por eso debe ser un frente amplio donde nadie se sienta más ni menos que el otro, donde esté, por ejemplo, también otras organizaciones políticas. Yo digo, el reto es un aliado. ¿Cómo no va a ser un aliado fundamental para construir esto si tiene el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez? No creo que sea el momento de hablar incluso ni siquiera de candidaturas de las seccionales, sino de hablar de la construcción de esta plataforma, de este frente, para seguir proponiendo alternativas a las políticas económicas de Noboa que seguramente se van a seguir radicalizando, y para poder desmontar los mitos de Noboa, porque ahora ¿saben cuál va a ser el justificativo? Que no pueden hacer las cosas porque Exacto. Como ganó el no, entonces no tienen las herramientas suficientes. Ese va a ser el justificativo ahora. Van a decir que como ganó el no, por eso la criminalidad sigue, por eso el narcotráfico sigue, por eso es que no se puede generar empleo, por eso es que no hay inversión extranjera directa. En fin, esa va a ser la narrativa y tendremos que tener este frente para desmontar todos esos mitos. Exacto. Homicidio se actualiza mañana, capaz mañana ya nos enteramos si estamos a esto de superar el 2023. Mauro, el capitán del no, le agradecemos, hermano. Gracias, amigos queridos, son unos cracks, muchachos, sí. Y gracias por con la música de salida, hacer sus programas con tanta alegría, con tanta buena vibra, con buena onda. Créanme que eso es refrescante en medio de todo lo que se vive. Gracias, Mauro, nos vemos. Me envían el gift, por favor. Por supuesto. WhatsApp. Les tomo la palabra. Está bien, dale, ahí va la imagen. Por favor, chao. Nos vemos, hermano, cuídate.
Bueno, hemos tenido a Mauro Andino, el capitán del no. Me gusta que aquí viene la gente y se deja faltar el respeto. Nomás. Exacto. Eso es algo que solo este programa. Hay que faltarnos el respeto, muchachos. Solo este programa logra que la gente venga feliz a que le falten el respeto. Bueno, muchachos, ustedes nos han faltado el respeto a nosotros también. Adivina cuántos deportes hay. Solo lee la cifra. 13 Gracias. con 87. Qué bestia. Qué bestia, muchachos. Qué barbaridad.